En lo más profundo del México rural, donde el sonido del viento se mezcla con las risas de los niños, existen aulas distintas y únicas. Son las escuelas multigrado, lugar donde la enseñanza rompe las barreras de la edad y del grado escolar. Para entender el origen de las escuelas multigrado, tenemos que viajar un poquito al pasado. En el siglo XIX, México enfrentaba grandes problemáticas y desafíos en la educación. Es por eso que se deja influenciar por el modelo lancasteriano, modelo del cual proviene de Europa, específicamente de Inglaterra, el cual consistía más o menos en que los alumnos más avanzados de mayor edad ayudaban a enseñar a los alumnos más pequeñitos. Este sistema de cooperación más tarde inspiraría la lógica multigrado. A finales del siglo XIX, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se apostó por el desarrollo del país a través de la educación. Y sí, hubo mayor apoyo económico para el ámbito educativo. Sin embargo, las clases sociales se notaban y se veían muy marcadas con una gran diferencia. Pues mientras en la zona urbanizada se contaba ya escuelas con organizaciones tetradocentes, las zonas marginadas y rurales siguen contando apenas con un profesor para demasiados estudiantes. Y es a partir de aquí que esta modalidad de escuelas multigrado surge como una solución para combatir el analfabetismo y poder garantizar el acceso a la educación en todo el país, específicamente en las áreas rurales y zonas marginadas. Además de haber una gran desigualdad en la educación, los maestros no contaban con una preparación o formación anterior que los pudiera hacerse llamar maestros, pues no contaban con las habilidades ni con las aptitudes que necesitaba tener un maestro y poder enseñar de manera óptima. Si no es hasta el año de 1887, con la fundación de la primera escuela normal para profesores en la Ciudad de México, que se inicia con esta profesionalización docente, ayudando a los maestros en su formación. Después de la fundación de la primera escuela normal, se buscaba que hubiera una organización, algo más que ayudara a que se organizara de mejor manera el sistema educativo dentro del país. Es por ello que bajo la visión de José Vasconcelos, en 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública, la cual fortaleció el compromiso de llevar la educación a todos, rompiendo con el paradigma de las clases sociales. Y es aquí en donde las escuelas multigrado por fin fueron reconocidas como una alternativa para poder atender todas aquellas necesidades en las zonas marginadas y zonas rurales de nuestro país. Décadas después, en el sexenio de Miguel de la Madrid, llegaron nuevas reformas educativas que buscaban mejorar la cobertura y calidad en la educación. Pero las condiciones de las escuelas multigrado siguieron siendo un gran desafío. La falta de materiales, una infraestructura limitada y docentes trabajando en aislamiento. Con esto se puede notar que desde los años 90 hasta la fecha, las escuelas multigrado han buscado adaptarse a los nuevos planes y programas del sistema, muchas veces sin recibir el acompañamiento necesario, pues en su mayoría estos planes y programas están enfocados solamente en escuelas tetradocentes de organización completa. Después de pasar por muchos planes y programas educativos en nuestro país, llega en 2019 la nueva escuela mexicana. Este programa rompe con todo paradigma teniendo una visión multigrado, demostrando que es una oportunidad pedagógica y una forma de construir y transformar, la cual las escuelas multigrado han trabajado ya desde hace décadas, aún sin que estuviera escrito en los programas. Bueno, pues vamos a hablar de algo que parece muy técnico, pero que en realidad es súper importante, y hablo del marco legal de las escuelas multigrado. Y es que aunque a veces no se hable mucho del tema, pues sí hay leyes y artículos que respaldan el funcionamiento de estas escuelas. Y como primer lugar tenemos el artículo tercero de la Constitución, que es el más básico, es el principal, ya que ahí se establece que todas las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a recibir una educación de calidad sin importar pues dónde vivan, y esto incluye por supuesto a los estudiantes en comunidades, que estudian en comunidades pequeñas donde hay escuelas multigrado. Y también tenemos la Ley General de Educación. Esta nos
indica en los artículos 7, 8 y 9 que la educación debe ser inclusiva, equitativa y de excelencia. Esto aplica que a todos los niveles y modalidades, incluyendo las escuelas multigrado, donde muchas veces un solo maestro atiende a varios grados al mismo tiempo. Y pues ya por último no nos podemos olvidar del acuerdo número 592, donde se habla del currículo para la educación básica. Este acuerdo reconoce la diversidad de contextos escolares y por eso se permite adaptar la enseñanza a las necesidades de los alumnos, algo que pasa mucho en las escuelas multigrado. Entonces, aunque a veces parezca que estas escuelas están medio abandonadas, legalmente sí están respaldadas. Ahora sí vamos con la parte de la infraestructura, y aquí no me quiero quedar solo con la idea de si el edificio está bonito o no. Claro que sí importa si hay baños, si tiene luz o si hay techos que no se caigan con la lluvia, pero también hay que hablar de la estructura de la escuela, ¿no? Entonces, si echamos un vistazo hacia atrás, en los orígenes de las escuelas multigrado, las condiciones eran mucho más complicadas. Había lugares donde las escuelas no eran más que un espacio bajo un árbol, una casa prestada por alguien de la comunidad o un techito improvisado con algunas láminas y palos. Entonces, también no había pizarrones, ni sillas, ni libros, y mucho menos acceso pues a electricidad o agua potable. Y bueno, los maestros pues llegaban pues como podían, incluso caminaban horas para poder dar clases, y esto se sigue pues viendo en algunos lugares. Y bueno, hoy en día, aunque algunas cosas han mejorado, la infraestructura sigue siendo bastante limitada. Hay planteles o bueno, escuelitas que apenas tienen un salón que sirve para todos los grados, y muchas veces este salón también funciona como la dirección, porque pues como sabemos, las escuelas unigrado, pues el director es el maestro que atiende la escuelita. Entonces pues este salón funciona como bodega y a veces incluso hasta como una cocina, y algunos pues no tienen agua potable, otros no tienen ni energía eléctrica y muchísimos no cuentan con internet. Entonces en temporada de lluvias los techos se filtran y el mobiliario pues está todo viejito y roto, y los baños, pues si es que hay, no siempre funcionan bien. Y bueno, en cuanto a los recursos didácticos, los docentes tienen que ser súper creativos. Muchas veces no hay suficientes libros, no hay acceso a la tecnología y tampoco hay material de apoyo como mapas, juegos, libros de consulta o libros de la biblioteca. Entonces, pues se preguntarán ustedes qué hacen los maestros, ¿no? Y bueno, pues usan lo que tienen a la mano, desde materiales reciclados hasta cuadernos de años anteriores. A veces ellos mismos imprimen o dibujan los recursos que necesitan. Y bueno, las estrategias que aplican también son clave, porque estos profesores no solo enseñan por enseñar, tienen que planear súper bien, usar materiales que sirvan para varios niveles, ya que pues en un solo salón puede haber alumnos donde van grados desde primero a sexto. Entonces tienen que encontrar formas de que todos aprendan aunque estén en grados distintos. Por ejemplo, hacen actividades por estaciones, usan proyectos integradores o promueven mucho el trabajo en equipo. También recurren al uso de secuencias didácticas diferenciadas y el aprendizaje cooperativo, donde los alumnos pues se ayudan entre sí. Y bueno, hablando de los profes, hay que reconocer todo lo que hacen, ya que muchas veces no volteamos a ver todo el trabajo que les cuesta, todo el trabajo que implica ser maestro multigrado, y muchos de ellos viven lejos de comunidad donde trabajan, así que entre semanas se quedan a dormir en el mismo salón de clases, en una casita prestada o también en la dirección. Se levantan temprano, preparan sus clases, cocinan, limpian, hacen de todo. A veces también son quienes organizan actividades con los padres de familia y están al pendiente de lo que en la comunidad pasa. Y bueno, en las escuelitas multigrado, los padres de familia pues también pues tienen un papel muy importante dentro de la comunidad estudiantil, porque aunque muchos no pudieron terminar la primaria, se involucran como pueden, ayudan con la limpieza,
cuidan la escuela, mandan lonches y apoyan en las actividades escolares. Y pues los alumnos la verdad son muy valientes, caminan pues distancias largas para llegar, algunos van descalzos, otros comparten útiles, pero tienen muchas ganas de aprender. Y bueno, hablando un poquito de las desventajas que tiene es, no sé, la principal es la sobrecarga que tienen los docentes, que muchas veces no lo vemos. Por ejemplo, imagínate estar solo en una escuela con varios grados, sin apoyo técnico ni administrativo, y además tener que adaptarte a la falta de recursos, como ya lo mencionaba hace un momento. Eso cansa y muchas veces hace que los maestros se sientan frustrados. También está el tema del aislamiento. Esto se refiere a que muchas escuelas están en comunidades muy alejadas, lo que hace difícil la capacitación, el acceso a servicios y hasta pues el traslado del personal. Y como muestra aquí en la gráfica, según los datos del INE, más del 40% de las escuelas primarias en México son multigrado. Eso es un buen, entonces estos estados como en estados como Oaxaca, Chiapas o Guerrero son más del 70%. Esto nos dice que no estamos hablando de algo raro, sino excepcional, sino de una realidad muy presente en nuestro país. Así que tanto en el marco legal como en la infraestructura hay muchas cosas por mejorar, pero también hay mucho que valorar. Las escuelas multigrado no son un plan B, son escuelas completas con sus propias fortalezas y desafíos, y como se aprendió durante el curso, las escuelitas multigrado forman un papel muy importante ante las escuelas de organización completa, ya que muchas de las estrategias de enseñanza son sacadas de ahí. Además, se aprendió mucho sobre la gestión escolar, que más adelante hablaremos de ello. Aunque normalmente se cree que la gestión escolar son solo estos trámites o acciones que realizan tanto docentes como directivos para poder solicitar ya sea diversos servicios, mejoras en la infraestructura o material didáctico para las clases, es mucho más que eso. La gestión escolar la podemos encontrar en muchos otros lugares, como por ejemplo la planeación. En las planeaciones podemos gestionar los tiempos, podemos gestionar los materiales que vamos a utilizar, gestionar la manera en la que relacionamos temas vistos con anterioridad al tema que queremos comenzar. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia de la gestión escolar dentro de las escuelas, dentro de las instituciones educativas. De hecho, todas estas acciones han traído muchas mejoras, tanto en infraestructura, sí, pero también en la modo de enseñanza que se da en varias escuelas dentro del estado de Querétaro. Personalmente, hace poco tuve la oportunidad de observar el ambiente dentro de una escuela multigrado y me di cuenta que no es como lo conocemos, como lo pensamos realmente, porque hasta hace no tanto, como muchas otras personas, yo pensaba que las escuelas multigrado son estas instituciones que de cierta manera están abandonadas por el sistema educativo, que la infraestructura es muy mala y que cuentan con un nulo material didáctico para las actividades. Pero no, en esta experiencia descubrí que la gestión puede cambiar muchas cosas. Aquí estaba el lado de que en esta escuelita había diferentes servicios como lo son el agua, la luz, incluso tenían acceso a internet. La infraestructura estaba muy bien cuidada, tenían diversos materiales tanto para actividad física como para trabajar dentro del aula, como lo son libros educativos, juegos, actividades. Y todas las instalaciones estaban muy bien cuidadas. Todo esto gracias a la gestión que hicieron los docentes. Entonces, ahí podemos ver la importancia de estas acciones. Otro punto importante son los padres de familia. Ellos llegan a ser un punto clave dentro de esta gestión. De cierta manera llegan a ser el respaldo de los docentes para hacer estas solicitudes. Incluso hay veces en las que ellos mismos son la cara de esta solicitud, son la voz que se alza. De
de todo depende del caso que se presente. Y aquí es donde entran estas conocidas comunidades profesionales de aprendizaje. Ahí podemos ver esta unión con un mismo objetivo, que sería la mejora del aprendizaje de los niños en diferentes aspectos. Unos ejemplos de comunidades profesionales de aprendizaje que encontramos dentro de las escuelas también son los consejos técnicos escolares. En estos espacios los docentes plantean todas las mejoras que han tenido, cómo han estado trabajando con sus alumnos, qué actividades, qué acciones les han funcionado y cuáles no, y proponen ideas entre ellos para apoyarse y poder llevar un buen nivel como escuela general. También podemos encontrar que esas reuniones programadas que se dan dentro del aula también cuentan como comunidades profesionales de aprendizaje, porque aquí el docente plantea todo lo que ha trabajado con los alumnos y cuáles han sido los resultados, y a su vez los padres de familia tienen esta oportunidad de dar su opinión respecto a este trabajo, de proponer incluso ideas para mejorar algunas actividades, algunos aspectos, pero claro, siempre guardando ese respeto entre ambos dentro del diálogo. Aquí podemos ver cómo la gestión escolar no es algo totalmente individual, es algo que de alguna manera se trabaja en equipo, se trabaja en pares, entre estas comunidades profesionales de aprendizaje, y también se nos presenta la importancia de hacer estas acciones, estas gestiones escolares, para que al final esta enseñanza, esta educación que se les está brindando a los niños pueda ser buena, pueda ser cómoda para ellos y de alguna manera todo este aprendizaje sea significativo en sus vidas. Continuando con el tema de las escuelas multigrado, me gustaría mencionar las ventajas que hay de trabajar en este tipo de instituciones. La primera ventaja que me gustaría mencionar es que como docentes tenemos un crecimiento abismal, ya que tenemos que planear para diferentes grados, edades, niveles y todo al mismo tiempo. Esto nos obliga como personas a ser más creativas, reflexivas y organizadas. Otro punto a mencionar es que llegamos a tener una conexión más profunda con los alumnos, ya que al ser un grupo más pequeño podemos conectar más con los estudiantes, saber cómo aprenden, su contexto en casa, qué los motiva, sus metas a futuro. Eso hace que se cree un vínculo más fuerte con nuestros estudiantes. La siguiente ventaja de la que quiero hablar va muy de la mano con la anterior, debido a que como maestras podemos fomentar un ambiente de comunidad y colaboración entre los alumnos, ya sea que los mayores les expliquen a los más pequeños, los que entendieron un tema más rápido se lo puedan explicar a los que todavía no mucho, que los más pequeños se interesen por los temas que están viendo los más grandes, y así poder fomentar un ambiente menos competitivo y mucho más humano. La ventaja que sigue va más relacionada con la forma de trabajo de un docente, ya que como maestras de multigrado tenemos más libertad para adaptar nuestra forma de enseñanza, debido a que no estamos atadas a estar en un solo grado, porque podemos usar proyectos, juegos, dinámicas combinadas, y así nosotras poder ajustar según lo que funcione mejor para el grupo con el que estamos trabajando. Otra ventaja es que aprendemos a gestionar y a ser personas más resolutivas. Hay muchas veces en las que en estas escuelas hay pocos recursos y tenemos que improvisar, reutilizar y buscar el modo para poder trabajar con los niños.
Esto nos vuelve personas más fuertes, más ingeniosas y con una gran capacidad de adaptación. Las últimas dos ventajas de las que quiero hablar van muy de la mano. Empezando que trabajas de cerca con la comunidad, ya que realmente valoran lo que es una escuela. En muchas ocasiones, estas escuelas están en lugares muy remotos, marginados, y ven la educación como un tesoro. Y esto ayuda gracias a que los padres, las madres se involucran. Además que los niños tienen esas ganas de aprender. Por último, es que dejas una huella. Lo que enseñas en una escuela multigrado no se queda solo en el aula. Muchas veces eres la única maestra de la comunidad, del pueblo, y eso te convierte a ti como persona en parte fundamental de la comunidad. Ya hablamos un poquito sobre las ventajas que hay en trabajar en estas escuelas multigrado. Ahora, ¿cuáles son esas grandezas que tenemos como docentes al trabajar en escuelas multigrado? Empezando con que para los niños como para los padres de familia somos un poco más que una maestra. Somos una guía, un apoyo, un ejemplo. Los niños nos ven no solo como esa maestra, sino como un modelo a seguir. Nos ven con respeto, con empatía, ese esfuerzo. Ser maestra de escuelas multigrado es ser parte de su día a día y eso deja una huella muy grande en la vida de cada niño que tenemos. Otro punto muy importante es que podemos ver el crecimiento escolar de nuestros alumnos. En muchas ocasiones tenemos a los mismos alumnos varios años seguidos, así que se puede ver cómo van aprendiendo a leer, a escribir, a pensar al mismo tiempo. A diferencia de las escuelas de organización completa, nosotros tenemos la oportunidad de acompañarlos en su proceso de forma cercana y constante. Continuando con este tema, podemos decir que llegamos a ser parte de la comunidad. En muchos casos, como previamente ya se ha mencionado en las ventajas, somos la única figura educativa que hay en el lugar, la única maestra. Así que la gente llega a valorarnos, a respetarnos y a confiar en nosotros de una forma inimaginable. No solo somos las maestras de los niños, sino también esa inspiración para los papás, vecinos y todos los que son parte de esta comunidad. Por último, me gustaría cerrar el tema con una pequeña reflexión de la siguiente frase. Enseña desde el corazón, no desde la prisa. Como maestras de escuela multigrado, tenemos la oportunidad de tener grupos pequeños. Esto nos da el tiempo para escuchar a nuestros alumnos, para explicarles con calma, para adaptar nuestras actividades, nuestras clases a lo que nuestros alumnos realmente necesitan. Dentro de este espacio no es correr por cumplir, sino enseñar con amor para que nuestros alumnos comprendan los temas sin necesidad de estar apresurándolos. Personalmente, antes de hacer este trabajo, pensaba que las escuelas multigrado eran más una especie de solución temporal. Algo que se hacía cuando no había suficientes alumnos o recursos. La imaginaba como un lugar donde la enseñanza era complicada e incluso limitada. Y nunca me imaginé todo lo que realmente sucede dentro de un salón de clases. Pero ahora, después de conocer más sobre el tema, ha cambiado mi perspectiva. Hoy entiendo que las escuelas multigrado no solo son espacios donde se aprende y se enseña con lo que se tiene, sino donde se enseña con el alma.
donde una sola maestra tiene la fuerza de muchas y logra que cada niño aprenda y crezca y además conviva sin importar si está en primer grado o en sexto grado. Pude entender que en estos salones no hay competencias, hay una comunidad, que los niños no solo aprenden de la maestra, sino también la maestra de los alumnos y los alumnos de sus compañeros. Que la diferencia de grados no es una barrera, sino una oportunidad para enseñar respeto, empatía y colaboración. También descubrí que quienes trabajan ahí no solo son docentes, son pilares de la comunidad en la que están. Son modelos a seguir, personas que dejan una huella en generaciones completas. Porque en cada clase que dan no solo enseñan contenidos, sino también valores, sueños y ese amor por aprender. Ahora sé que las escuelas multigrado no son un plan B, sino que son una forma poderosa, auténtica y valiente de educar. Son prueba de que cuando hay un compromiso, un verdadero compromiso, todo es posible.